Soy Guillermo Torres Quirós y hagamos un análisis político de esta semana. Y bueno, pues hay varios temas que discutir. Uno muy importante es que, bueno, ya estamos viendo ahora sí que la lucha de las tribus, la lucha de los grupos políticos al interior de Morena, y pues los caníbales están, digamos, dando con todo de qué hablar. Y pues donde se dio ahora el primer caso, podríamos decir, ya en esta era de la cuarta transformación, donde los golpes se dieron con todo ya de forma directa, pues nada más y nada menos que en la elección de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Recordemos que Morena tiene la mayoría en el Senado de la República, tiene 59 senadores y que ha hecho alianza con los 6 senadores que tiene el Partido del Trabajo, los 6 senadores que tiene el Partido Verde Ecologista y los 5 senadores del Partido Encuentro Social. Y de esa manera, pues Morena y la Cuarta T tiene pues la fuerza para tener la mayoría absoluta en el Senado de la República. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, pues los primeros 6 meses, mejor dicho, el primer año de su inicio de labores legislativas, en el Senado se eligió primero como coordinador de la bancada de Morena a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, hay que recordar, es ese, pues ya digamos, un político con mucho colmillo, exgobernador de Zacatecas, senador de la República ya en varias ocasiones, en un primer momento por el PRI, después lo fue por el PRD, después por el Partido del Trabajo y después ahora con Morena. También ha sido diputado federal y un personaje que podríamos decir, pues siempre ha buscado de alguna manera sobresalir. Es una cabeza de grupo con una intención muy fuerte de ser presidente de la República en el 2024. Y el otro actor con el que se lleva este choque es nada más y nada menos que Martí Batres. Martí Batres, Guadarrama, también es un político que se formó en la izquierda, fue militante pues de las juventudes universitarias que exigían en los años 80 que no se cambiara la cuota universitaria, el famoso CEU, donde salieron varios personajes de la política de la izquierda mexicana. Y bueno, pues Martí Batres llegó a ser en su momento pues presidente del PRD en la Ciudad de México, diputado federal, del que fue coordinador del grupo parlamentario del PRD, también lo fue en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y fue en su momento el secretario de Desarrollo Social que tuvo el propio Marcelo Ebrard, y el propio Miguel Ángel Mancera pues también lo tuvo cercano hasta que se inició la fundación de Morena, convirtiéndose por cierto Martí Batres en el primer presidente nacional de ese partido político. Y bueno, pues estos dos actores, Martí Batres en un acuerdo político había sido nombrado presidente de la mesa directiva durante el primer año. Y aquí es donde empieza el tema polémico, porque resulta que pues hubo un acuerdo de que la presidencia de la mesa directiva iba a recaer en algún otro personaje del propio partido. Martí Batres, digamos que se encaprichó y decidió ser, pues buscar la reelección como presidente de la mesa directiva. Y para ese propósito, bueno, pues hizo una alianza política con una de las principales enemigas de Ricardo Monreal. Nada más y nada menos que Jacob Polensky, la presidenta nacional de ese partido político. Y bueno, pues así es como Martí Batres y Jacob hicieron un bloque para evitar que pues se pusiera a otro presidente de la mesa directiva, pero pues no pudo lograr ese propósito. Precisamente en una elección interna donde Ricardo Monreal llamó a sus senadores e invitó a los senadores de Encuentro Social, no hacia los del Partido del Trabajo, decidieron pues llevar esta votación, la cual le dio 33 votos de victoria a Mónica Fernández como la propuesta para presidir el Senado de la República. Es importante mencionar aquí un detalle. La discusión se daba en que, pues, al ser esta una legislatura que se ha presumido en los medios de comunicación de ser una legislatura de la paridad de género, pues se necesitaba que una mujer presidiera esta mesa directiva. Y al final de cuentas, el consenso entre las posibles aspirantes hizo que Mónica Fernández se hiciera cargo de ese nombramiento, mientras que Martí Batres obtuvo 29 votos, que no son nada despreciables, y hubo 2 abstenciones o 2 votos nulos, uno de ellos, por cierto, del propio Ricardo Monreal. Y bueno, pues esto originó ya la reacción de Martí Batres, quien ha denunciado, ha dicho que Monreal es un político opaco, que es un cacique, que lo engañó, que le dio puñaladas en la espalda, y Ricardo Monreal ha dicho que todo se ha llevado a la perfección. Pero aquí llama la atención, la pregunta sería, ¿quién es Mónica Fernández Balboa?
la que va a presidir la mesa directiva del Senado, pues nada más y nada menos que es una política tabasqueña. Tuvo sus orígenes en el PRD, en el que por cierto fue diputada federal y también fue secretaria de Desarrollo Social de esa entidad. Por cierto, ella renunció a su cargo para preparar su boda en ese año 2017 y casarse nada más y nada menos con una de las figuras más emblemáticas que ha existido en el salinismo, es decir, en aquel gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el principal enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos Rojas Gutiérrez, quien fuera el responsable del programa Solidaridad, quien se encargó en su momento de ser un funcionario y operador político de un primer nivel, pues es nada más y nada menos que es el esposo de la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Entonces esto llama muchísimo la atención, como pues la crítica de la mafia en el poder, pues tendremos a la esposa de uno de los de la mafia en el poder presidiendo el Senado de la República. Otro tema importante, dándole la vuelta a esta discusión, esta pelea que veremos que se dará con mayor intensidad hasta por ahí de el 19 y 20 de noviembre, cuando se haga la renovación de la dirigencia nacional de Morena. En esa fecha ya sabremos quién se queda con el control del partido de la Cuarta Transformación, quién se convierte en el dueño, digamos, de ese partido y cuál será la visión para terminar de operar y hacer el cambio de régimen que ha hecho López Obrador. Bueno, pues haciéndole un cambio, una vuelta a la hoja, pues tenemos otro caso también sumamente polémico. Me refiero al caso de Rosario Robles, que ya mencionamos en este espacio. Rosario Robles, hay que recordar, está en prisión, acusada de corrupción, uno de los mayores o el mayor pecado político denunciado por López Obrador desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues Rosario Robles, en esta telenovela que se ha convertido esta detención, pues tuvo ingredientes extras que sin lugar a dudas llamaron la atención. Primero, se anuncia la detención nada más y nada menos que de Carlos Ahumada, el empresario que tuvo un romance con esta política, pero que también se convirtió en una de las figuras emblemáticas durante el sexenio de López Obrador en la jefatura de gobierno a principios del milenio, y se convirtió en una figura interesante pues porque era el empresario que hacía muchos de los negocios, muchas de las operaciones financieras, principalmente en las delegaciones. Y bueno, se le conoció a Carlos Ahumada pues por haber entregado grandes cantidades de dinero a algunos políticos cercanos en ese momento al propio López Obrador, como René Bejarano, que de ahí surgió ese mote del señor de las ligas. René Bejarano es nada más y nada menos que en ese momento el secretario particular de López Obrador. Y bueno, pues se dio a conocer estos videos donde se recogían esas grandes cantidades de dinero, como se les llamó los videoescándalos, que son los que de alguna manera originaron un poco el declive de López Obrador. Después vendrá el desafuero y una historia que López Obrador terminará sufriendo en 2006 cuando no gana la presidencia de la República. Y es precisamente con este personaje, Carlos Ahumada, con el que se identificó mucho de esa corrupción. Y bueno, recordemos que Carlos Ahumada trata de huir a Cuba, lo detienen en Cuba, regresa a México, está detenido, lo sacan. Toda una telenovela que se dio alrededor de este empresario. Pero bueno, pues se dio a conocer entonces hace unos días que lo había detenido el gobierno argentino por una petición del gobierno mexicano. Y pues cuál es sorpresa, que lo liberan a las horas de que es detenido, porque el propio juez en Argentina consideró que era un caso absurdo. Pero miren, aquí lo interesante, lo que le agregamos, digamos, la nota de color, es que pues el juez responsable de llevar este caso es nada más y nada menos que un sobrino directo de Dolores Padierna y René Bejarano. Es nada más y nada menos que el señor Delgadillo Padierna, un joven de 41 años que es juez y que es el que se ha encargado de meter a Rosario Robles a la cárcel. Y no solamente eso, sino también podríamos decir nosotros, dentro de esta novela política, se dijo también que hay un proceso también judicial contra la esposa de Carlos Ahumada, Cecilia Gurza, a la cual también se le acusa de haberse metido en estos embrollos, y nada más y nada menos que el juez responsable de este tema es el mismo Delgadillo Padierna, el sobrino de Dolores
actualmente diputada federal y esposa de René Bejarano, el señor de las ligas. Entonces aquí es donde nos hacemos la pregunta, si estamos aquí haciendo referencia a que si es una venganza política o no. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que pues no es una venganza, que es el Poder Judicial que es autónomo, pero llama muchísimo la atención que de una gran cantidad de jueces que existen en este país, es precisamente el sobrino de una pareja política controversial como son los Bejarano Padierna, pues el que está involucrado en este caso contra Rosario Robles. Pareciera una venganza a todo color de la propia política y será parte de lo que en esta semana, en los próximos días, será todavía tema de pues los corrillos políticos, de las tazas de café que se toma la gente en las sobremesas. Otro tema también importante que llama la atención y que pasó hace unos días fueron las protestas de los grupos feministas radicales en la Ciudad de México y en algunas otras partes del país. Hay que recordar un poco el contexto de este caso. Es una denuncia que se da sobre una jovencita, la cual denuncia que fue violada por 4 policías. Y bueno, pues se demostró con el tiempo que no había habido violación de estos policías, con los videos, por cierto, que hoy en día de alguna manera marcan mucho de la realidad de lo que pasa en los casos policíacos. Y bueno, pues este caso se pone interesante porque es precisamente con pues este caso que inician las protestas, las manifestaciones de estos grupos feministas. Grupos feministas que habría que distinguir, 2 grupos feministas, digamos, en un paquete. Por un lado tenemos los grupos feministas históricos, los tradicionales, encabezados por figuras como por ejemplo Marta Lamas, la fundadora del famoso grupo Gire, que se ha dedicado durante pues muchos años a promover los derechos de la mujer con el tema del aborto. Y por otro lado tenemos a estos grupos anarquistas que pues de alguna manera han tomado esa bandera de denunciar pues los abusos policíacos, la violación, una serie de delitos que no están exentos, que incluso las cifras de seguridad nos hablan que ha ido en aumento. Pero bueno, pues el viernes pasado acabó esto en una pues terrible pues marcha violenta, un poco la contradicción de los violentos, de pedir violencia con la propia violencia. Y esto de alguna manera pues provocó pues que se rompieran vidrios, que se dañara el mobiliario urbano, que se rayonara el Ángel de Independencia. Y ahora el discurso es, bueno, eso no se justifica, o mejor dicho, se puede justificar eso, pero no sé, lo que no se puede justificar es la violencia contra la mujer. Y se ha convertido esto en una en una narrativa, en una controversia muy fuerte entre varios personajes, varios opinadores. Pero vale la pena a ponernos de análisis qué es lo que está pasando con Claudia Sheinbaum, cómo está reaccionando la jefa de gobierno, que entre sus primeras acciones estuvo el eliminar el cuerpo de los granaderos, un cuerpo cuya función en los últimos años era pues tratar de evitar pues la violencia en las manifestaciones y solamente entrar cuando ya era muy necesario. Podemos contar con los dedos de una mano las acciones en las que participó este cuerpo de granaderos de la Ciudad de México para parar la violencia de forma directa en los últimos por lo menos 2 sexenios en la Ciudad de México. Y bueno, pues ¿cuál fue la reacción de Claudia Sheinbaum? Pues primero tratar de sentó a las feministas históricas, dijo que pues de alguna manera ella estaba con ellas lo saben, Claudia Sheinbaum siempre ha sido una pues fiel apoyadora, digamos, de esta agenda, y pues ella de alguna manera pensó que con eso se podía calmar las aguas. Pero ¿cuál fue la respuesta? Que estos grupos anarquistas decidieron pues prácticamente decir no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la jefa de gobierno. Estamos viendo un encontronazo de una nueva generación de activistas, en este caso más violentas, copiando el modelo de la ola verde que nace en Argentina cuando este tema estuvo en polémica por despenalizar el aborto. Y bueno, pues este grupo de principalmente jovencitas, hay que decirlo, jovencitas menores de 20 años, que son las que participan en estos grupos violentos, pues también se dejan ayudar por otros grupos anarquistas. Los grupos anarquistas en los gobiernos de izquierda suelen volver a crecer y tener avance
porque pues van acompañando la narrativa de lo que va pasando. Lo que es un hecho es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha salido con la capacidad para resolver este problema. Y pues si la jefa de gobierno no sale a resolver este problema, pues tiene un grave problema y tiene una grave preocupación. La preocupación se llama pues su aspiración presidencial en el año 2024. Y es aquí donde regresamos al punto anterior. La lucha por el control de Morena pareciera que no deja de tener fin, sino que va a ir en aumento. Lo que es también un hecho interesante es saber que pues el secretario de Seguridad Pública, Jesús Horta, que recibió la famosa diamantina rosa que le salpicaron por parte de estos grupos feministas en las primeras protestas, este personaje Jesús Horta, que no ha sabido responder con el tema de la seguridad, pues podría ser uno de los primeros descabezados de la administración de Claudia Sheinbaum. Y ojo, porque aquí es, ¿quién es Jesús Horta? Pues Jesús Horta es nada más y nada menos que un viejo aliado de Marcelo Ebrard. Fue su oficial mayor, fue un político que también ocupó cargos en la administración de Ebrard en la Secretaría de Finanzas, y que de alguna manera pues es de las cuotas que había logrado Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, una jefatura a la cual él estuvo cercano en la campaña. Así que puede haber consecuencias en este tema, puede haber efectos colaterales si no se va resolviendo toda esta problemática. Y por último, pues como una reflexión que vale la pena mencionar, y es la reflexión de lo que inició en un mensaje preparando su informe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República dijo que el ambiente de la ciudadanía es un ambiente de felicidad, que es un ambiente de relajación, que la gente se siente contenta, que la gente está viviendo la cuarta transformación al máximo. Y aquí es donde hacemos la reflexión: ¿realmente está pasando esto? ¿Será acaso que López Obrador, quien siempre fue un crítico como líder de oposición de que los políticos tradicionales se alejaban de la realidad, se alejaban del sentir del pueblo? Lo han envuelto al presidente estos grupos alrededor de él, los Ricardos Monreales, los Julio Scherer, los Martí Batres, los Jacobs, los Mario Delgado, los Marcelo Ebrard. Lo han envuelto, lo han tapado la realidad. Se está dejando tapar el presidente de algo que él criticó cuando fue líder de oposición durante muchísimos años. Híjole, es un tema a reflexionar, el cómo si los políticos se alejan de la realidad. Realmente la pregunta es, ¿estamos siendo felices con lo que está pasando? Con la gran cantidad de desempleos que se están dando, con el tema de la inseguridad en todos los niveles, tanto en delitos de alto impacto como los delitos menores, pero que han ido aumentando, con el tema económico, donde pues nuestro crecimiento va a ser del 0.1%, algo ilusorio, algo ridículo para un país que está entre las principales 15 economías del mundo. Bueno, pues es un tema que debe dejarnos muchísimo a la reflexión de si López Obrador está viviendo fuera de la realidad, está viviendo en Pejelandia o está viviendo simple y sencillamente todavía su propia luna de miel sin darse cuenta de lo que está pasando. Las encuestas marcan que López Obrador sigue siendo la figura favorita de los mexicanos dentro de la política nacional, pero no va manteniendo los bonos con los que hace un año ganó, cuando 30 millones de gentes decidieron darle su voto, darle su respaldo. Es un buen punto para la reflexión si realmente estamos viviendo en estos toques de la felicidad. Y bueno, por último, recordarles que pueden dejarme su opinión, su comentario aquí en este espacio. Agradecer a Miguel Muñoz, que nos da esta oportunidad para difundir este mensaje, esta cápsula informativa. Los invito a estar informados. Recuerden, ustedes pueden escucharme todos los lunes aproximadamente a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, tercera emisión con Esteban Arce, en el 90.5 de FM, es cadena nacional, lo pueden escuchar en distintos estados de la República Mexicana. Y con esto me despido, recordándoles a todos y a cada uno de ustedes la importancia también de no solamente quejarnos, sino también de participar de forma activa, de ser ciudadanos comprometidos y sobre todo informados bien, no con las fake news, sino informados como debe ser, de forma correcta. Gracias.